también, ¿tá? Después, de la inflamación crónica, ¿qué ejemplo se les ocurre? ¿El EPOC? Ahora Ahí sí está, capaz bien. La el asma. tuberculosis. Tuberculosis. ¿Cuál dijeron? Tuberculosis. Bien, la tuberculosis es el típico ejemplo de inflamación crónica en el que se forma ese granuloma a nivel pulmonar y también es sostenido en el tiempo. Bien, y después ejemplos de inflamación a bajo ruido, ya habíamos nombrado algunos. ¿Arteriosclerosis? Bien, La dislipemia puede ser también. sí, también la dislipemia, ¿La diabetes La también se diabetes. sumaba acá? sí, diabetes. ¿Habían dicho alguno más? ¿De bajo ruido dijeron que se llamaba? Sí. ¿Obesidad Que de se llama Alzheimer? ¿Cómo? ¿Obesidad de Alzheimer? Sí, la obesidad también. También el tabaquismo genera inflamación a bajo ruido, ¿tá? Que se llama a bajo ruido porque justamente hay leves aumentos de mediadores inflamatorios a lo largo del tiempo, ¿tá? Que a veces son detectables solo por la paraclínica. Clínicamente los pacientes no van a tener grandes manifestaciones, ¿tá? No van a tener los síntomas cardinales que se ven en la inflamación aguda, pero sí va a ser esa inflamación sostenida en el tiempo que a largo plazo genera daño. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en el caso de la inflamación aguda, es como algo que pasa como puntualmente, sería. Sí, sí, aguda, y que también no solo podemos clasificar la inflamación en aguda, crónica y bajo ruido por el criterio temporal, sino también que todas estas tienen una distinta fisiopatología, ¿tá? Y tienen distintos mediadores y distintos procesos que se dan en cada una de ellas, que ahora las vamos a ver bien más en profundidad en las historias. ¿Tá? ¿Alguien se anima a leer la historia 1? Voy compartiendo. Dale, yo la leo. Dale. Paciente de sexo femenino, 64 años, antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina. Enfermedad actual comienza hace 4 días con tos, expectoración, disnea y fiebre de hasta 38 grados. No dolor tipo puntada de helado. Del examen físico se destaca buen estado nutricional, temperatura axilar de 39 grados, cardiovascular, ritmo regular de 100 CPM, ruidos bien golpeados, con silencios libres, presión arterial 110-60 milímetros de mercurio, buen relleno capilar con pulsos presentes en los 4 miembros, sin edemas en los miembros inferiores. Pleuro pulmonar, saturación de oxígeno 94%, ventilando espontáneamente al aire, polipnea de 24 respiraciones por minuto, en la base de la cara posterior del hemitórax derecho, matidez y estertores crepitantes. Glicemia capilar, 3,3 gramos por litro. Radiografía de tórax, opacidad inhomogénea con broncograma aéreo en el lóbulo inferior del hemitórax derecho. Se realiza diagnóstico de neumonía aguda comunitaria. Se solicita analítica que muestra velocidad de eritrosedimentación 40 milímetros por hora. Sí. Proteína C reactiva 45 miligramos por litro. Hemograma, glóbulos blancos 18, ¿qué es eso? 18.000 por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. Perdón. Bilirrubina total 0,5 miligramos por decilitro. Fosfatasa alcalina 60, no sé qué, por litro. Igual creo que a vos te está faltando algunas cosas. No leí los valores normales. Me faltaron 2 cosas. Perdón, No, pero te falta, capaz que, Sí, porque sí, hubo sí. algunos cambios, vos la descargaste hace muchos días, la dejé. Lo estoy leyendo de lo tuyo, pero me faltó una cosa, ya lo leo. Pero Acá. calcitonina 3, ¿qué es NG? Nanogramo por mililitro. Nanogramo por mililitro. Hemoglobina 10 gramos por decilitro. Plaquetas 280.000. Ahora sí. Ahí va. Fosfatasa alcalina 60, gamma glutamiltransferasa 20. ¿Qué es UL? ¿Qué era? Es unidades internacionales por litro. Ahí va. 20 unidades internacionales Igual por no te litro. preocupes, léelo como 20 y ya está. Perfecto. Albúmina 3, aspartato aminotransferasa 12, alanino aminotransferasa 21,
creatinina sérica 1 miligramo por decilitro. Ahí está. La primera pregunta, entonces, describa los cambios que ocurren a nivel vascular y celular en el área de localización de la neumonía. ¿Cuál sería el desencadenante en este caso? Y estos cambios presentan alguna correlación clínica. ¿Qué pusieron en esa pregunta? A ver, el primer grupo que le tocaba. Hay vasodilatación, aumenta la permeabilidad. Ahí está. ¿Cómo clasificarían la inflamación en este caso, sobre la clasificación que habíamos hablado recién? Agudo. Ahí va, es una inflamación aguda. ¿Y cuál les parece que es la causa de esta inflamación? Una infección. Ahí está. Es una inflamación generada por la infección, que es esta neumonía, que probablemente por la clínica y también porque cuando tienen la procalcitonina mayor a 2, generalmente es bacteriana. ¿Tá? Además, por frecuencia, la mayoría de las neumonias agudas comunitarias son bacterianas. ¿Tá? Y de los signos cardinales de la inflamación, ¿vieron alguno? ¿Cuáles son para empezar? Fiebre, aumento de reactante de fase aguda, Calor. y el edema que tiene, sí. Bien, esos son algunos elementos clínicos de inflamación, pero los signos cardinales de la inflamación clásicos, ¿cuáles son? Dolor, calor, rubor. Esos. Edema y potencia funcional. Bien, sí. Calor, rubor, Color, por que queda. Y eritema, Sí. entonces. Tumefacción. Fluxivos, ¿no son? Sí, eso. Potencia funcional también. ahí están. Son rubor, calor, edema, pérdida de función o impotencia funcional y dolor. ¿Tá? Esos son los signos cardinales clásicos de la inflamación aguda. Que en este caso, como habían dicho bien, el edema, ¿cómo se puede ver clínicamente? ¿Por el relleno capilar? Cada zona toda hinchada. No. En este caso, ¿cómo se ve o en general cómo se ve? En este caso. ¿Puedes subir a la radiografía? Sí, ahí está, porque se ve el foco La neumónico en la condensación. radiografía, porque la paciente tiene disnea, así que eso también, si hay disnea, es una probable causa, es el edema pulmonar. Por los estertores crepitantes. Ahí está, los estertores crepitantes en la auscultación y la matidez también en la pertusión, que creo que decía que la tenía por ahí. Ahí está. Entonces esos son los elementos de edema. Después, bueno, rubor y calor a nivel pulmonar no lo vamos a poder evaluar. La pérdida de función, ¿cómo se traduce? ¿La dificultad respiratoria? Ahí va. La saturación oxígeno. No. Ahí va, que está desaturando y que probablemente tenga una insuficiencia respiratoria. Después vamos a ver bien la gasometría, a ver si la tiene o no, pero puede que la tenga. ¿Está? Entonces, esa inflamación aguda está caracterizada por algunos fenómenos vasculares, ¿tá? Podemos dividirlos en fenómenos vasculares y después algunas células que participan, o fenómenos celulares que participan en la inflamación. Habían dicho por ahí los fenómenos vasculares, ¿cuáles son? Vasodilatación, extravasación, Ahí va, la vasodilatación es un fenómeno vascular, ¿y para qué sirve? no se hace para que el Para que llegue más sangre. Para aumentar el flujo sanguíneo. sí, el flujo sanguíneo y hay otro más. Ahí va. El principal objetivo es ese, ¿no? Permitir aumentar el flujo sanguíneo vascular en la zona para que puedan llegar todos los mediadores inflamatorios y toda la respuesta inmune, las células, puedan acceder al foco inflamatorio. ¿Tá? Esa es la principal función. Y además, en la misma línea, hay un aumento de la permeabilidad vascular que permite que todas estas células, principalmente
los linfocitos puedan pasar, extravasarse, o sea, salir de los vasos al extravascular y poder llegar al foco infeccioso, actuar ahí. ¿Está? Y también el aumento de esta permeabilidad permite la salida de células y de proteínas. ¿Tá? Y junto con eso se produce un aumento de la presión osmótica que favorece la salida de líquido de los vasos al Que produce el edema, ¿no? Y eso es lo que produce el edema. Ahí está, perfecto. ¿Tá? Y de los fenómenos celulares, entonces, ¿cuáles son las células que participan principalmente en la inflamación? Neutrófilos y los Ojo. Los macrófagos. Ahí está. En la respuesta inflamatoria, inicialmente van a predominar los leucocitos, ¿tá? Que después, o sea, los neutrófilos van a estar inicialmente, que después de las 24 o 48 horas de comenzada la inflamación, se van a aparecer más monocitos en el foco inflamatorio, ¿tá? ¿Y alguien sabe cómo es el proceso de reclutamiento de los leucocitos de la sangre al foco infeccioso? ¿Por la quimioquina? Sí, están Es lo de- involucrados. Es lo de la marginación y rodamiento. Ahí va. Eso Como cómo es. Activación del endotelio, ¿no es? O sea, Sí. lo que hay, al aumentar el flujo, como que los glóbulos rojos se concentran en el medio del vaso y los leucocitos quedan tipo en la periferia y van rodando por el endotelio y ahí por diferentes moléculas, tipo se empiezan a expresar selectinas y a los Sí. leucocitos los estimulan para que produzcan integrinas y así se unan y después se extravasen por Ahí quimiotaxis. está. Perfecto. Está perfecto lo que explicó José. Les voy a mostrar, acá ven este esquema. Ahí va. Esto es lo que explicó él entonces, que están los leucocitos que a nivel vascular pasan a la periferia por la estasis sanguínea y a través de las selectinas empiezan a unirse al endotelio. ¿Tá? Entonces esto genera el rodamiento que luego se fijan a través de las integrinas, ¿tá? Que son las moléculas de adición que permiten la fijación del leucocito al endotelio. ¿Tá? Y luego, a través de distintas moléculas señalizadoras, se permite que se produzca el proceso de diapédesis, que es el pasaje del leucocito a través de las uniones estrechas del endotelio hacia el extravascular. ¿Tá? Y luego que están en el extravascular, comienzan a través del proceso de quimiotaxis, pueden llegar al foco infeccioso y ahí producirse la fagocitosis de los microorganismos que están infectando y también la liberación de quimioquinas, que lo que permiten es amplificar esa respuesta inflamatoria y que más células de la inflamación puedan llegar a ese foco infeccioso. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Y después hay algunos mediadores químicos que participan en la inflamación, que podemos dividirlos a grandes rasgos, los que son de origen celular y los originados por las proteínas plasmáticas. De los de origen celular, ¿cuáles conocen? Las interleuquinas pueden ser Ahí está, las la interleuquinas. IL-1, IL-6, el TNF-alfa, Ahí va. Y el interferón gamma también interferón. son las principales citoquinas inflamatorias. ¿Qué otro más? La histamina y la serotonina, Ahí está, perfecto. ¿Qué producen? la vasodilatación, ¿no? Ahí va. Vasodilatación, agregación plaquetaria, aumento de la permeabilidad vascular, todo favoreciendo que lleguen más mediadores inflamatorios al foco infeccioso. ¿Qué otro más? Los metabolitos los productos del metabolismo del ácido araquidónico también. Ahí va. ¿Cuál es el que más nos importa? El de las La prostaglandinas. glandina. Ahí va. ¿Por qué nos importa esa? Porque Es un pirógeno. Ah, ahí Ahí va. va.
Son pirógenos endógenos que lo que va a hacer el aumento de la producción de la prostaglandina E2, ¿tá? Por la COX, que es la enzima que las cataboliza, es lo que hace que aumente la fiebre. ¿Tá? Por eso, ¿qué hacemos? ¿Qué fármacos damos para bajar la fiebre? Inhibidores de la Aspirina. COX. Aspirina. Inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿no son? Ahí va, inhibidores de la ciclooxigenasa, que puede ser ibuprofeno, dipirona, cualquiera de ellos. ¿Tá? Que lo que van a hacer es inhibir la COX-2, entonces disminuye la producción de prostaglandina E2, que es la que, como habían dicho los compañeros en la presentación, aumenta el punto del set point hipotalámico, ¿tá? Que es el que regula la temperatura corporal. ¿Tá? Después, ¿qué otros mediadores conocen? No sé si tiene que ver con esto, pero ¿no había un factor de daño endotelial cuando había tipo una lesión del endotelio que se liberaba también? No sé si actúa en eso. Sí hay, pero no es de gran importancia en la inflamación. ¿Tá? De los celulares, de los factores químicos celulares de la inflamación, además importa el factor activador de plaquetas, que también va a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Después también va a haber muchos radicales libres del oxígeno, sobre todo, que como habían hablado los compañeros en la presentación, generan... ¿Cómo? No. Que generan daño no solo en los patógenos, o sea, pues su función inicialmente de los radicales libres es poder dañar a los patógenos que están infectando. Pero también al mismo tiempo esa sobreproducción de radicales libres termina dañando también células normales del organismo. ¿Tá? Y después de los derivados de las proteínas plasmáticas. El C3A y el C5A. Ahí va, ¿qué eso qué es? El complemento. Ahí va. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la principal función del complemento? Ayudar a la fagocitosis. El microorganismo y la opsonización. Ahí va, la opsonización que favorece la fagocitosis por los macrófagos. ¿Ah? Bien, ¿y qué otros dos hay que no son tan importantes, pero que también juegan, derivados de las proteínas plasmáticas? La proteína C reactiva y la proteína S también, ¿no? Sí, Los sí, también. factores de la coagulación. Ahí va, los factores de la coagulación y el sistema de las cininas, ¿tá? La Que lo bradicina. que hacen es estimular el aumento del proceso inflamatorio, ¿tá? Y seguir reclutando más mediadores inflamatorios, generan vasodilatación también, aumento de la permeabilidad vascular, estimulan nociceptores también generando dolor. Y bueno, eso es lo más importante. ¿Tá? Segunda pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de producción de la fiebre? ¿Qué citoquinas median dichos efectos? ¿Y qué ocurriría con la administración de un fármaco antipirético como la dipirona? Eso más o menos ya lo hablamos, ¿no? No sé si hay algo más. De los pirógenos, entonces, dijimos que están los endógenos, que son las citoquinas inflamatorias, y los exógenos, ¿cuáles son? El lipopolisacárido, las toxinas propias del organismo. Ahí va. Los exógenos son principalmente productos producidos por los patógenos. ¿Tá? En este caso de esta patología, por las bacterias que están generando la neumonía. Entonces, esos pirógenos generan un aumento de la prostaglandina E2, que aumenta la liberación de AMP cíclico a nivel hipotalámico, y eso es lo que produce el ajuste del set point, aumentando la temperatura. ¿Y cuáles son los mecanismos efectores que nos permiten aumentar la temperatura corporal? Los temblores que producen la contracción muscular que sube la temperatura. La vasoconstricción. Ahí va. Y los cambios conductuales. Bien, perfecto, todo eso. ¿Tá? La vasoconstricción lo que permite es redirigir el flujo sanguíneo a los órganos internos para perder menos calor por la piel y también para dar como esa sensación de frío, que es lo que genera el cambio conductual de ir y abrigarse. ¿Tá? Y después la contracción muscular, que lo que genera son los chuchos de frío. ¿Tá?
Bien. Y después, ¿cómo baja la temperatura? Además de los fármacos que inhiben la COX-2, si no administramos ningún fármaco, ¿cómo puede bajar la temperatura? ¿Por qué baja? ¿No hay redirección del flujo a la piel y transpirás, básicamente? Ahí está. Cuando se empieza a resolver la respuesta inflamatoria, disminuye la producción de citoquinas que generan ese aumento de la temperatura. ¿tá? Entonces, al disminuir el set point hipotalámico vuelve a bajar y ahí se empieza a transpirar, a haber vasodilatación, a perder calor, y eso genera que la temperatura vuelva a lo normal. Bien, y después la diferencia entre hipertermia y fiebre, ya lo explicaba en la presentación, que se anima a contarlo rapidito. Que en la fiebre se produce la modificación del set point ese hipotalámico por los pirógenos y es desencadenada por la inflamación, y en la hipertermia se asocia más bien al ejercicio o a ambientes cálidos en donde no ocurre esa modificación del set point y se debe también a una desregulación de los mecanismos de la regulación de la temperatura. Ahí está, perfecto. Después otra cosa a destacar es que la fiebre entonces va a responder a los inhibidores de la COX-2 y en el caso de la hipertermia no. ¿tá? Después otro caso de hipertermia que puede ser también bastante grave es la hipertermia maligna, que es una enfermedad hereditaria, genética, que lo que hace es que ante la administración de fármacos generalmente anestésicos, el paciente empieza a tener una contracción muscular patológica y aumento de la temperatura corporal que puede hasta llevar a la muerte, puede ser grave. ¿tá? Y también se produce mientras el set point hipotalámico está normal, o sea, es hipertermia, no es fiebre. ¿tá? Bien, de la pregunta 3, ¿cuáles elementos clínicos y paraclínicos evidencian el desarrollo de una reacción de fase aguda? ¿Qué es la reacción de fase aguda? ¿Cómo la definirían? ¿Alguna idea? ¿A qué le suena reacción de ¿Por fase qué? aguda? Es como todo La esto que reacción que se pasa. desencadena Claro. de forma rápida. Aumento de citoquina. Clínico lo de la PCR. Ahí va, el aumento de la PCR y la velocidad de eritrosedimentación por el fibrinógeno. Ahí va. Esos son Eso que dije, marcadores. esos son marcadores que pueden ver en la paraclínica. ¿tá? La respuesta de fase aguda, reacción de fase aguda, se define como los cambios fisiopatológicos generados por el aumento de las citoquinas generados por la inflamación. ¿tá? Eso es lo de la tormenta citoquínica esa. Sí, ahí está. ¿tá? Que tiene como la finalidad, es la finalidad de la inflamación, ¿tá? Es la protección del individuo ante el agente nocivo. ¿tá? Y entonces, tenemos algunos reactantes de fase aguda que son los que ponen en evidencia esa respuesta de fase aguda. Que hay positivos y negativos. ¿Saben cuáles son? Bueno, los positivos era como lo que decíamos, ¿no? La PCR, la procalcitonina, la proteína S. Ahí está. El También aumento otras. de los del complemento también. Ahí va, el complemento y la aptoglobina son las principales. ¿tá? Y después hay que eso los pueden ver en la paraclínica. ¿Y cómo están en este paciente? ¿Qué reactantes de fase aguda ven aumentados en este paciente? La PCR. Ahí va, la PCR. La procalcitonina. Bien. Y la albúmina disminuida, ¿no? Por el tema de en la fase aguda que disminuye. Ahí va.
Porque eso es lo que nos diferencia, o sea, tenemos reactantes de fase aguda positivos y negativos. Los positivos son los que aumentan con la inflamación y los negativos disminuyen. ¿Tá? Entonces, de los positivos, como dijeron bien, está la proteína C reactiva, la procalcitonina y la velocidad de eritrosedimentación en este paciente que están aumentados. ¿Tá? Y después, como negativos, tenemos la albúmina y la transferrina sérica, que creo que este paciente no tiene, pero seguramente si se lo hicieran también estaría disminuido porque disminuyen en la inflamación. Y después la leucocitosis que tiene este paciente, vieron que tiene 18.000 glóbulos blancos. ¿Saben por qué se produce? ¿Qué es lo que genera la leucocitosis? No es el aumento de. No se genera un aumento de factor de crecimiento de. No me sale el nombre ahora. El estimulador de la colonia, decís vos. Es estimulador de colonias. Por la infección. Ahí está, que es generado de la infección, produce, como habíamos dicho, las interleuquinas inflamatorias, que es la interleuquina 1 y el TNF-alfa, que son los que generan esa estimulación para el aumento de los leucocitos. ¿Tá? Y en infecciones bacterianas, van a ver que van a estar los leucocitos aumentados a predominio de neutrófilos. Después eso se usa mucho en la práctica para a veces orientarnos o tener una idea de cuál puede ser el agente biológico de una infección, es ver cuáles son los leucocitos que están aumentados. ¿Tá? Entonces, en infecciones bacterianas aumentan los neutrófilos, después en infecciones víricas aumentan los linfocitos y cuando son infecciones parasitarias o reacciones alérgicas van a predominar los eosinófilos. ¿Tá? Y eso, si bien no es algo patognomónico, pero nos puede dar una idea de cuál puede ser el agente infeccioso. Bien. La cuarta pregunta, ¿qué ocurre con los metabolismos proteico y glucídico y cuáles son sus consecuencias? ¿Qué pusieron ahí? El metabolismo proteico aumenta. Tipo, como que se cataboliza la masa muscular. Después el metabolismo glucídico, se produce una hiperglicemia. Pero predominio como del ácido láctico cuando se gastan las reservas. Porque tipo como que todas las energías están como destinadas a la inflamación. Ahí está. Como el objetivo del organismo es generar más energía para poder sustentar toda esta respuesta inflamatoria que se está generando, que requiere más energía. Entonces hay un aumento de la lipólisis a nivel del metabolismo lipídico y después, como dijeron bien, hay un aumento, hay hipercatabolismo a nivel proteico y en el metabolismo de los carbohidratos hay hiperglicemia por aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Tá? Y en esta paciente, ¿qué debemos tener en cuenta sobre eso? Es diabética. Ahí va, que es diabética. Y pueden ver que tiene una glicemia aumentada, ¿no? De 3,3 creo que era, sí. Y una glicemia de 3,3, que se debe a este aumento del metabolismo de los carbohidratos. ¿Está? Bien. Después la quinta, ¿por qué tiene anemia esta paciente? Por un aumento de la epsidina, ¿no? O sea, la epsidina se une a la ferroportina y no deja que salga el hierro de la célula. Perfecto. ¿Tá? Y además, ¿qué otras causas hay? Esa es una de las causas, pero hay dos más que también participan en la generación de anemia. La disminución de la eritropoyetina, ¿no es? Bien. Y de la desensibilización de la médula ósea. Sí, también. La reducción de la vida media de los eritrocitos. Ahí va. Son esas tres, ¿está? El aumento de la epsidina, la disminución de la eritropoyesis y la disminución de la vida media de los eritrocitos que genera esta anemia inflamatoria. Que en general son anemias leves, pero que se ven. Ahora, dijimos aumento de la oxidina, disminución de la eritropoyesis igual más. Y disminución de la vida media de los eritrocitos.
¿Seguimos? Después la paciente entonces presenta mala evolución a las Profe, 36 horas. Sí. perdón, tengo una pregunta. Acá en los laboratorios del Uruguay, ¿hay, digamos, para detectar si hay epsidina elevada, como para diferenciar los tipos esos de anemia? Porque en el libro decía que solo en algunos laboratorios hay, pero no sé si incluye acá en Uruguay. Creo que sí, pero no estoy segura. Te averiguo. Ah, está. Pero No no pasa tengo nada igual. seguridad. Pero creo que sí, que hay. De repente no en todos, ¿no? Pero seguro que en algún laboratorio como el de acá de clínica seguro deben tener. Pero te averiguo bien y te digo. ¿Está? Dale, gracias. Bien. Entonces a las 36 horas presenta mala evolución con hipotensión, una PA de 80-50, relleno capilar prolongado. Instala insuficiencia respiratoria, por lo que se decide realizar intubación hidrotraqueal. ¿Tá? Y le hacen paraclínica, que tiene un aumento de los glóbulos blancos, sigue igual la hemoglobina, cayeron las plaquetas, hay un aumento de la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la gamma GT, levantó todas las enzimas hepáticas, levantó la creatininemia, y tiene la gasometría arterial con esos valores. Los del análisis de la gasometría, ¿qué vieron ahí? Para empezar, a ver, antes de ir a la gasometría, ¿qué pasó acá con esta paciente? Una descompensación. por Está el entrando en shock. shock, puede ser. Ahí va, No. está en shock, porque tiene hipotensión y relleno capilar prolongado, que son dos elementos clásicos de shock, sumado a una infección. Así que podemos decir que tiene un shock séptico. ¿Tá? Y podemos ver que tiene falla multiorgánica, ¿no? A partir de la paraclínica. Porque cayeron las plaquetas, o sea que eso es un fallo del sistema hematológico. Después levantó todas las enzimas hepáticas, así que hay una falla hepática. Levantó la CREA, así que hay una insuficiencia renal aguda. Y ahora vamos a ver la gasometría, a ver si tiene insuficiencia respiratoria o no. ¿Tá? Pero esta falla multiorgánica se debe al shock séptico que instaló ahora la paciente. Profe, Sí. ¿puede repetir cómo? Se te cortó. Sí, puede repetir por qué se da cuenta que la paciente está en shock. O sea, dijiste que tenía hipotensión y no sé qué más, pero se me cortó. Tiene hipotensión y relleno capilar lento. ¿Tá? Ah, Después bien. vamos a tener una clase de shock y vamos a hablar bien de todo el diagnóstico y todo sobre shock. Pero a grandes rasgos, ¿tá? Para que ahora se den cuenta por qué decimos que tiene shock, es por la hipotensión y el relleno capilar prolongado. ¿Tá? Que después lo confirmamos, eso lo sospechamos clínicamente y después vemos esa paraclínica con el fallo multiorgánica, que es lo que nos permite confirmar que tiene shock. De la gasometría, entonces, los del análisis de la gasometría, ¿qué nos pueden contar? Primero hay que ver si tiene insuficiencia respiratoria, que es la que calculamos el PAFI ahí, y dio 250, por lo que sí tiene. Es moderada y es de tipo 1 porque no tiene hipercapnia, está Bien. normal. Después el pH es de 7,3, por lo que decimos que tiene acidemia también. Y decimos que esto de la insuficiencia respiratoria y todo esto viene a ser justamente por dos motivos: por el shunt que produce la neumonía y por el BQ bajo que genera la inflamación. Bien. Y después de la acidemia podemos decir que se debe a una acidosis metabólica, porque disminuye el bicarbonato. Y después calculamos si la respuesta era adecuada o no, y vimos que no era adecuada porque tenía que ser de 26, y está en más, es de 36 la PC2. Bien. Y por eso decimos que también tiene una acidosis respiratoria. Es un trastorno mixto, justamente por eso. Bien. Y lo de que también eso viene a ser la acidosis metabólica y todo eso por el aumento del lactato, por la glucólisis anaeróbica y todo eso.
y que creemos que es de anion gap aumentado por eso también. Ahí está. Perfecto. ¿A todos les quedó claro la gasometría? ¿Les queda alguna duda de esto? ¿Por qué les parece que puede tener este trastorno mixto? La acidosis metabólica, como dijo bien Lady, es por el aumento del lactato, que se da por la hipoperfusión periférica, por el shock. ¿Tá? ¿Y por qué puede tener también una acidosis respiratoria al mismo tiempo? Porque lleva neumonía y está con disnea, no está ventilando bien. Ahí está, porque puede no estar ventilando bien. Y también otra causa es porque está intubada, está con ventilación mecánica, y capaz que los ajustes o los parámetros del ventilador no son adecuados a la cantidad de CO2 que necesita eliminar esta paciente. ¿Quedó claro entonces la gasometría? Bien. Entonces, ¿a qué puede corresponder la mala evolución? Ya lo hablamos. Y la 7 también. 8. ¿Qué diferencias presenta el proceso inflamatorio de esta paciente con la denominada inflamación a bajo ruido? ¿Qué pusieron ahí? Pusimos que presenta los signos cardinales, eran algo así, ¿no? De inflamación, que la inflamación a bajo ruido no los presenta, que además la PCR está muy aumentada y en una inflamación a bajo ruido estaría solo levemente aumentada. Y además es aguda, o sea, empezó hace poco esta inflamación y tal, la inflamación a bajo ruido lleva meses, años de evolución. Bien, bien de bien. ¿Y cuál es el objetivo de la inflamación a bajo ruido? Restaurar la la homeostasis. homeostasis. Ahí va, restaurar la homeostasis celular, pero que también a largo plazo esta inflamación sostenida inicialmente tiene ese objetivo, pero después a largo plazo esa inflamación a bajo ruido sostenida es la que termina generando daño, en lugar de generar un efecto beneficioso. ¿Tá? Y esta paciente, ahora estamos todos de acuerdo que tiene inflamación aguda por esta neumonía. ¿Podía tener inflamación a bajo ruido de antes? Sí. Sí, para mí sí. Por la diabetes. Por la diabetes. Ahí va, porque es una paciente diabética. La diabetes es una de las patologías que puede generar inflamación a bajo ruido. Bien. ¿Quedó alguna duda de esta historia? Bueno, ¿quién se anima a leer la segunda? Yo leo. Dale. Paciente de sexo masculino, 47 años. Antecedentes personales, hipertensión arterial y lipemia. Enfermedad actual. Comienza hace 2 horas con intenso dolor retroesternal, opresivo, intensidad de 8 en 10, irradiado a maxilar inferior. Inicio en reposo y no calma con nitritos sublinguales. Niega disnea o palpitaciones. Consulta a unidad de emergencia móvil, quien realiza el siguiente electrocardiograma y lo traslada a emergencia hospital. El electrocardiograma evidencia supradesnivel del ST de B1 a B5. Se repite el electrocardiograma que muestra resultado similar al anterior. Se realiza diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Se convoca al equipo de cardiología y se coordina la realización de un CACG de urgencia. Se solicita determinación de enzimas cardíacas al ingreso y a las 3, 6 y 24 horas de iniciado el dolor, que mostraron los siguientes valores. Bien, los valores no importa, después los miramos. Entonces hacen el diagnóstico de IAM con eso. Bien. Del electro, notaron que está Una pregunta. ¿Solo con el electrocardiograma puedes hacer diagnóstico?
No, o sea, vos con el electro y con esa elevación del ST lo que podés hacer es el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que después Después con la paraclínica. ahí va, se va a confirmar con las troponinas si es un infarto agudo de miocardio o no. Está claro. ¿Está? Entonces ahí ven que está señalada con flechitas la elevación del segmento ST. Y ¿se les queda alguna duda de la historia? Yo tengo una pregunta, pero no sé qué son los nitritos sublinguales. Tipo, ¿para qué sirve? Son vasodilatadores que se administran a los pacientes cuando tienen angor, que es el dolor típico en el pecho. Se administran nitritos sublinguales, que son vasodilatadores que lo que permiten es claro, vasodilatan las arterias coronarias para que llegue algo de perfusión y eso va a aliviar un poco el dolor. Bárbaro, gracias. ¿Dijiste que vasodilataban cuáles arterias? Las coronarias. Bien. Entonces, a ver, antes de ir directamente a las preguntas, ¿qué causas conocen de lesión celular? Hipoxia. Bien, que es la más frecuente, ¿no? ¿Y por qué puede haber hipoxia? Por que no hay flujo sanguíneo, por ejemplo. Eso es isquemia. Ahí hay una pequeña diferencia ahí entre la hipoxia y la isquemia. La hipoxia puede estar dada por insuficiencia respiratoria, por ejemplo, que la hemoglobina no puede captar oxígeno y por ende no puede llevar oxígeno a los tejidos, o, por ejemplo, por anemia, en el caso de que no hay suficiente hemoglobina para llevar oxígeno a los tejidos. Esas son las dos causas de hipoxia tisular. Y después la isquemia es cuando no llega sangre, o sea que no llega oxígeno, pero tampoco llegan nutrientes. Y esa es la diferencia entre la hipoxia y la isquemia. En la hipoxia van a seguir recibiendo nutrientes, en la isquemia no. ¿La hipoxia dijiste que era por anemia o por qué? Por insuficiencia respiratoria. Y una isquemia, no sé, en el caso de un infarto de miocardio puede ser por un coágulo, una placa de ateroma. O sea, por oclusión del vaso que lo perfunde. Tiene dislipemia. ¿No es por la dislipemia? Sí, en este caso, la fisiopatología del infarto agudo de miocardio es, en la mayoría de los casos, es una placa de ateroma que se erosiona a nivel de las coronarias, ¿no? Que se erosiona, se rompe, forma un trombo y ese trombo viaja y ocluye la arteria coronaria a nivel distal. Pero esa placa de ateroma es generada por la dislipemia, ¿no? Por el colesterol aumentado. Colesterol oxidado, eso. Ahí va. Bien, entonces además de la hipoxia y la isquemia, ¿qué otras causas de lesión celular puede haber? Traumatismo. Ahí va, traumatismos. Lesión celular. ¿Qué otros? Infecciones, los radicales libres. Los radicales, sí. Bien. Ahí está. Las radiaciones. Sí. Bien. Entonces, más o menos son esas las principales causas de lesión celular. ¿Y qué mecanismos de lesión celular se ven, por ejemplo, en la hipoxia? La depresión del ATP, por ejemplo. Ahí está. ¿Se acuerdan que la producción de ATP es dependiente de oxígeno? Entonces, cuando estamos con hipoxia, o también puede ser en la isquemia, no está llegando oxígeno, entonces hay depresión de ATP. ¿Y eso qué produce? Que se forme la glucosa a través de la glucólisis anaerobia y genera un aumento de ácido láctico y una acidosis a nivel local. Bien.
Genera acidosis a nivel intracelular, ¿no? Claro. Que después puede ser sistémica también. Pero depende, o sea, eso depende de cuánto tejido esté con hipoxia o lesionado, digamos. Por hipoxia o por hipoperfusión, por isquemia. Bien. Y además, ¿qué otra cosa genera la depresión de ATP? Una disfunción de la membrana plasmática. Ahí está, ¿por qué? Y porque, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio es dependiente de ATP. Y Ahí es está. la principal enzima que mantiene el gradiente eléctrico, el gradiente de concentración y eléctrico en la membrana. Bien. Tenemos bombas dependientes de ATP, tanto en la membrana plasmática como en la mitocondrial. Que cuando nos quedamos entonces, la célula se queda sin ATP, van a fallar estas bombas, y las bombas que están a nivel de la membrana plasmática, principalmente la sodio-potasio ATPasa, deja de funcionar, su función normal es sacar el sodio hacia afuera de la célula y permitir el ingreso del potasio. Como deja de funcionar, se comienza a acumular sodio dentro de la célula y por gradiente osmótico entra agua también a la célula, y eso genera un aumento del volumen y eventualmente la lisis celular. Después, a nivel mitocondrial, dentro de la mitocondria se producen especies reactivas del oxígeno principalmente. También está la cadena respiratoria, que tiene un montón de hidrogeniones. También hay altas concentraciones de citocromo C, que al romperse la membrana mitocondrial se liberan al citosol, y también eso genera lesión celular. Después también eso produce la formación del poro de transición mitocondrial, que lleva a la apoptosis. ¿Y qué otra alteración hay por la depresión de ATP a nivel celular? ¿No es el daño del ADN? Ahí está. El daño del ADN y de las proteínas, porque también el plegamiento y la conformación de las proteínas depende de energía, son procesos dependientes de energía. Cuando tenemos una disminución del ATP, hay alteraciones proteicas que pueden ser defectos o mal funcionamiento de las proteínas, y eso lo que puede generar también es lesión a nivel de la célula. Y cuando decimos que el proceso, que la lesión de la célula pasa de ser reversible a irreversible. ¿Hay un momento en el que podamos decir, bueno, a partir de acá pasa a ser irreversible? Cuando ya no, cuando no se puede producir ATP. O sea, ya para que lo tengo acá. O sea, tengo que es ausencia de fosforilación oxidativa y generación de ATP, disfunción mitocondrial. Cuando no se puede revertir eso. Ahí está. Cuando eso, o sea, inicialmente la disfunción de mitocondrial puede ser reversible, pero cuando esa disfunción mitocondrial genera cambios estructurales a nivel de la mitocondria y se liberan todo el contenido de la mitocondria al citosol, y después, además hay importantes alteraciones a nivel de la permeabilidad de la membrana citoplasmática, eso es lo que se plantea como el pasaje de una lesión reversible a irreversible. Si bien no hay un punto en el que se diga, bueno, este es el evento clave, pero se supone que son esas dos situaciones las que generan que una lesión pase de ser reversible a irreversible. Bien. ¿Y qué tipos de muerte celular conocen? La apoptosis, la necrosis. Bien, ¿qué otro? Bien. Y después la autofagia, ¿se acuerdan que también se planteaba como un mecanismo de un tipo de muerte celular? Y en este caso, entonces, en la zona del core isquémico del infarto, ¿qué tipo de muerte celular va a predominar? Necrótica. Ahí está, la necrótica. Y a nivel del área de penumbra,
La apoptosis y la autofagia. Bien, bien. Entonces, ¿qué es la necrosis para ustedes? ¿Cómo la definirían? Que las células mueren tipo de forma descontrolada, sí, porque viste que la apoptosis es como un proceso de muerte celular programada y la necrosis es como de golpe, Bien. que Bueno, se esa, liberan todos los metabolitos celulares y sin control, sin nada, entonces eso genera inflamación también. La apoptosis sí, arranca desde bien el núcleo, con la membrana íntegra, y la necrosis no, la necrosis membrana, todo para afuera, como más caótico. ahí está. Eso es como la concepción más clásica de necrosis, pero últimamente también se ha observado que la necrosis se podría como distinguir como en dos tipos, ¿está? Por un lado está la necrosis en la que hay una lesión celular muy repentina y muy fuerte que genera la destrucción instantánea de la célula, ¿está? Pero por otro lado tenemos lo que se plantea como la necroptosis, que es un tipo de necrosis pero un poco más regulada, o sea, que no es tan así como tan de golpe que muere la célula y una destrucción total, sino que hay ciertos receptores de la membrana y señalizaciones intracelulares que la generan. ¿Tá? Que el principal objetivo, ¿por qué vamos a querer generar necrosis si podemos hacer apoptosis? Bueno, parece que esto es algo que está en constante estudio y todavía no está del todo aclarado los mecanismos, ¿tá? Pero se cree que la necrosis, el objetivo que tiene es generar inflamación para hacer como poner al organismo en alerta, digamos, para que se vea que hay un proceso patológico que se está generando en ese lugar y se genera una respuesta inflamatoria en base a eso. ¿Está? ¿Y qué características tiene la necrosis morfológicamente? Eosinofilia. ¿A qué te refieres con eso? Con que cambia de color, tipo. Ah, sí. Se empieza, o sea, como que todos los organelos se empiezan tipo a destruir de a poco, o sea, como que está, al no tener, por ejemplo acá, la célula, no, o sea, no está generando suficientes nutrientes, o sea, no está pudiendo generar energía y además como se está acidificando el medio intracelular, eso daña las proteínas también, daña el ADN, daña la membrana, entonces como que se empieza a fragmentar de a poco. Bien, bien, eso está bien. También hay aumento del volumen celular por la falla de las bombas, que habíamos visto antes. Aumento de la osmolaridad. Ahí va. Y también está la incapacidad de mantener la membrana plasmática íntegra, ¿tá? Está la rotura de la membrana como otra característica típica de la necrosis. ¿Tá? Bien, y después de la apoptosis, ¿qué pueden decir de la apoptosis? Que hay dos tipos, que una es programada por la célula, que tipo, por algún tipo de, algo que está funcionando mal, la célula como que manda tipo señales afuera como para que la destruyan, y otra es tipo mediada por células que vienen, no sé, un linfocito o algo y la mata directamente. Bien, lo que vos hablás son la vía extrínseca e intrínseca. Claro, sí. Ahí está, que la intrínseca es generada por la mitocondria de la célula, que por distintas fallas o lesiones celulares se desencadena la apoptosis por vía intrínseca o por vía extrínseca, que son a través de receptores celulares, es estimulada el desencadenamiento de este tipo de muerte. ¿Tá? Que en ambos casos eso lleva a la activación de caspasas efectoras, ¿tá? Que son la 3, la 6 y la 7, que activan enzimas que normalmente son reparadoras del ADN, pero en esta situación se estimula que estas enzimas fragmenten el ADN y así se pueda generar la condensación del núcleo y la formación de vesículas intraplasmáticas también, para que quede, digamos, como en las células después de la muerte celular, se generen residuos rodeados de membrana y esto no genera inflamación.
¿tá? Y después también tenemos algunas vías que son independientes de caspasa, que son la de la endonucleasa G y el factor inductor de apoptosis, que también generan lo mismo, ¿tá? La fragmentación del ADN y la condensación nuclear, pero no depende de la activación de las caspasas. ¿Tá? Bien. Giselle, ¿dijiste condensación del ADN y qué? No sé. ¿Qué dije? Formación de Para que... vesículas. Ahí va, y la formación de vesículas, bien. Gracias. Ahí va. Y la apoptosis tiene 4 etapas. ¿Saben cuáles son? No, yo no. ¿Cómo comienza la apoptosis? O sea, como que la célula tipo deja de enviar esas tipo señales de supervivencia, tengo algo así. Ahí Y ahí está. como que se activa todo lo de las caspasas y se empiezan tipo, como que las células se empiezan, es lo que dijo Francisco, tipo se programa para morir, básicamente. Bien. Hay como una señalización inicial, que como vos habías dicho bien, puede ser por vía intrínseca o extrínseca, ¿tá? Que eso produce como la iniciación del proceso, ¿tá? Pero a su vez hay como regulación de estas señales entre los factores proapoptóticos y antiapoptóticos, ¿tá? Que el balance entre estos factores y según cuál de ellos predomine, eso es lo que va a determinar si el proceso continúa o si se aborta ahí y no muere la célula, ¿tá? Entonces, el primer paso es la señalización y el segundo es la regulación de esas señales para definir si la célula continúa por el camino de la apoptosis o sobrevive, ¿tá? Entonces, hasta este punto, el proceso puede ser reversible, o sea, si se produjo la señalización, pero predominaron los factores inhibidores de la apoptosis, entonces la célula no muere. ¿Tá? Pero si predominan los factores activadores de la apoptosis, ahí se desencadena el proceso y a partir de ahí ya no es reversible, ¿tá? Entonces ahí se ejecuta la muerte celular, ¿tá? Y después el cuarto paso es el reconocimiento de los productos generados por ese proceso y la fagocitosis por otras células, ¿tá? Que sería como el proceso de resolución. Bien. A ver, de las preguntas. Giselle, dijimos entonces la señalización inicial, la regulación de señales, a ver cuál gana el balance, la muerte celular propiamente dicha, y el reconocimiento de los productos de este proceso y la Y recolección. fagocitos. Ahí va, perfecto. Bien, a ver las preguntas que faltan. Los radicales libres, bueno, eso ya hablamos, ¿no? Ya los definimos, hablamos cómo pueden generar lesión. Y en este paciente, ¿cómo se van a encontrar los radicales libres? Aumentados. Aumentados, sí. Bien, por la inflamación, ¿verdad? Bien, y después del gráfico, ¿qué pudieron concluir? A ver, los que lo analizaron. ¿Qué les parece eso? ¿Qué representa ese gráfico? La mioglobina no es una enzima que libera la célula cuando sufre necrosis, por ejemplo, en una isquemia. Es como un marcador de isquemia. Pelo, vos sabías lo de la otra, ¿no? Sí, hablamos con el grupo, en realidad no estoy seguro de que en donde se ve que aumenta la del lactato, estaría como que indicando que aumenta el metabolismo anaerobio, digamos, y que en la de la creatina, creo que es, ¿no? La CKMB. Sí. En realidad en esa teníamos una duda, pero era como que, por lo que nos acordábamos, era como el depósito de fosfato para la síntesis de ATP, ¿no? Y como que descendía y aumentaba la del lactato, indicando como que aumentaba el metabolismo anaerobio. Y en el de las troponinas, que vos lo comentaste, si no me equivoco, que eran como las enzimas que se largaban a la circulación cuando había daño
a nivel tisular cardíaco. Bien, bien. Bueno, todos los, lo que muestra este gráfico son biomarcadores de lesión miocárdica, ¿tá? Todos ellos nos sirven para ver si hay destrucción de las células miocárdicas, que algunos son más específicos. Ustedes se complicaron mucho con los mecanismos, que está bien, pero lo más importante es saber que, bueno, hay algunos que son más específicos, otros menos específicos. La mioglobina, por ejemplo, si bien está aumentada en el infarto del miocardio, por ejemplo, si hay destrucción muscular de otra causa, también puede estar aumentado. Por ejemplo, un deportista que corrió una maratón tiene pérdida de miocitos, ¿tá? De músculo esquelético, y eso puede generar un aumento de la mioglobina. Por eso tenemos que tener en cuenta que a veces, no siempre que la mioglobina está aumentada, va a ser por un infarto de miocardio, ¿tá? Después tenemos la CKMB, las troponinas y la LDH, que también son otros marcadores. Lo más utilizado en la práctica clínica son las troponinas, ¿tá? Sobre todo ahora que hay troponinas ultrasensibles que sensan mínimos cambios, entonces ya eso hizo que se perdiera más la utilidad de la CKMB, ¿tá? Entonces, como pueden ver, las troponinas, la I y la T, tienen una elevación máxima entre las 24 o 48 horas desde el infarto y comienzan a aumentar a partir de las 3 horas, ¿tá? Entonces se hace generalmente una curva de troponinas, que es lo que se ve más arriba, que se veía acá, que al ingreso vieron que es negativo, y luego empieza a aumentar a partir de las 3 horas, 6 horas, 24 horas, va aumentando las troponinas, ¿tá? Después la CKMB... Pará, perdón, me perdí. Dijiste que la elevación máxima, ¿cuándo era? A las 24 horas, más o menos, entre 24 y 48 horas, están los niveles máximos de troponinas, ¿tá? Y después, a las 3 horas empieza a... Sí, a las 3 horas ya empiezan a aumentar, ¿tá? Y la CKMB comienza a aumentar a las 4 o 6 horas luego de producido el YAM, y como ven tienen también el pico máximo más o menos a eso de las 24 horas. ¿Tá? La diferencia entre la CKMB y las troponinas es que la CKMB vieron que baja rápidamente y las troponinas persisten elevadas en el tiempo, o más tiempo que la CKMB. Entonces lo que nos sirve esto es porque en los pacientes, por ejemplo, que en las primeras 48, 72 horas posteriores al infarto pueden reinfartar, ¿tá? Entonces, si le hacemos troponinas van a seguir elevadas, pero la CKMB que ya bajó vuelve a subir, ¿tá? Porque es como más sensible. Entonces eso nos permite detectar el reinfarto del paciente. Bien, ¿les quedó alguna duda de esto? Perdóname, Giselle. Dijimos que las troponinas van a aumentar, a las 3 horas empiezan a aumentar y se van a mantener aumentadas. Entonces puede darse el reinfarto. Pero esto lo vamos a evidenciar con la CKMB, que la CKMB ya va a haber disminuido. ¿Cuánto tiempo después va a haber disminuido? Y más o menos ahí lo tenés en la gráfica, viste que a los 2-3 días ya disminuyó. Está. Cuando las troponinas... Entonces, si se vuelven a aumentar, la CKMB se vuelve a aumentar, es que hubo un reinfarto. Ahí está. Está, perfecto. Bueno, ¿les quedó alguna otra duda de esta historia o de la anterior? Ya les dejé subido en el Edmodo a los grupos que les toca para la próxima, que es metabolismo del oxígeno. Los que les toca presentar ya están los temas. Cualquier cosa me consultan si les surge alguna duda. Y bueno, si no hay más consultas, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Giselle. Dale, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. Gracias. Chao. Gracias.